Entonces la diferenciación, como decíamos, es el grado de semejanza morfológico funcional de las células tumorales parenquimatosas con las células normales correspondientes. Acá, por ejemplo, podemos ver que mientras más se parezca al tejido, hablamos de un tejido bien diferenciado, moderadamente diferenciado. También este es moderadamente a poco diferenciado y este completamente diferente al tejido original. Entonces este habla de una ausencia total de diferenciación. Este es el tejido anaplásico. Ahí les decía, ¿no? Que se parece, va perdiendo esa estructura morfofuncional de la célula original y que tenemos una estructura completamente diferente a la original. Entonces tenemos la mama normal, un carcinoma bien diferenciado y un carcinoma poco diferenciado. Se parece algo a la célula original y se parece nada a la célula original. La anaplasia, entonces, literalmente significa retroceso y se refiere a la falta de diferenciación, siendo un rasgo característico de las neoplasias malignas. Entonces, en la anaplasia ya no existe ese grado de diferenciación. Ahora, las características de las células anaplásicas, en realidad las características ya de las células neoplásicas van a ser el resultado de alteraciones morfológicas y funcionales notables en las células neoplásicas y van a ser pérdida de la polaridad. Dentro de la pérdida de la polaridad tenemos que si bien todas las células se encuentran basales hacia la membrana basal, esta pérdida de la polaridad va a mostrar una pseudoestratificación, ya no existe este alineamiento hacia la capa basal. Entonces vamos a ver una pseudoestratificación en este caso de las células neoplásicas. Entonces es pérdida de la polaridad basal. Vamos a tener el pleomorfismo celular. Se refiere a la variación en tamaño y forma de las células tumorales. El grado de pleomorfismo celular generalmente se correlaciona con el grado de anaplasia. Tenemos los núcleos hipercromáticos. Están teñidos por la gran duplicación celular en el ADN nuclear. ¿Ya? Tenemos la presencia de mitosis, que habíamos dicho que estas mitosis, estas figuras mitóticas, se presentan con varios polos. Ya hay una variación, hay gran cantidad de mitosis en comparación con los tumores benignos. Tenemos aumento de la relación núcleo-citoplasma o cociente núcleo-citoplasma. En general, los núcleos de las células tumorales malignas muestran cambios más leves. Los núcleos son desproporcionadamente grandes con respecto al tamaño celular, de modo que este cociente o relación núcleo-citoplasma están aumentados respecto del normal. Si acá teníamos 5 partes de citoplasma con una de núcleo, aquí incluso podemos tener una parte de núcleo y una parte de citoplasma. Llegan a ser casi paralelos en tamaño. Tenemos la anisonucleosis. Al igual que el pleomorfismo celular, los núcleos también muestran variación de tamaño y forma en las células tumorales malignas. Tenemos cambios nucleolares. Las células malignas generalmente tienen un nucleolo o nucleolos prominentes dentro del núcleo, que reflejan un aumento de la síntesis de las nucleoproteínas. Y tenemos las células gigantes tumorales. Las células gigantes tumorales son multinucleadas o son también llamadas células gigantes tumorales.
que contienen un núcleo grande y anormal único. Poseen características nucleares de células tumorales adyacentes y representan otro rasgo importante de anaplasia dentro de los tumores malignos. Entonces acá tenemos una célula esquemática normal y acá vemos todos los cambios nombrados. Vemos una célula completamente anaplásica, las mitosis, y en un corte histológico, ¿no? Es lo que decíamos, acá están las mitosis estrelladas atípicas con varios polos. Las células realmente muestran cambios nucleares bien marcados y están hipercromáticos, vale decir que la tinción de hematoxilina ha tomado fuertemente, por eso se los ve un poco más lilas, a eso se le llama una hipercromasia. Y es por la actividad nuclear. Entonces, habíamos dicho que por el grado de diferenciación le vamos a dar ahora una gradación al tumor y una estadificación. ¿A qué nos referimos con gradación? Le vamos a dar un grado macroscópico y microscópico de diferenciación tumoral. Entonces, nuestro grado G1 nos va a hablar de un tumor bien diferenciado. Nuevamente, un tumor que se parece a la célula original. Nuestro tumor G2 va a ser un tumor moderadamente diferenciado. Nuestro G3 va a ser un tumor poco diferenciado. Y nuestro G4 es un tumor indiferenciado, un tumor anaplásico. Ahora, la estadificación se refiere a la extensión de la propagación del tumor dentro de los niveles, dentro de la arquitectura del paciente, dentro del tejido, perdón. Entonces, la T viene a ser una estadificación que toma 3 parámetros: la T de tumor, la N de nódulos linfáticos y la M de metástasis. Entonces, el tumor, hay diferentes clasificaciones que nos va a mostrar dentro de la T, si es un T0, un T1, un T2 o un T3. Obviamente vamos a ver acá el tamaño, ¿no? Va creciendo. Hablamos de un N cuando hay nódulos linfáticos locales que están con metástasis del tumor. Acá en el TN1 es un nódulo linfático y ya para el TN2 hablamos de varios nódulos linfáticos tomados por el tumor. La presencia de metástasis va a ser una M0 cuando no haya metástasis. Una M1 cuando haya un pequeño foco metastásico, y va a ser una M ya con diferentes clasificaciones por la cantidad de focos metastásicos que existen. Entonces las células tumorales al final resultan ser nomás unas células monstruosas, ¿no? Ahora hay que ver lo que es el estroma tumoral, la angiogénesis y el proceso de metástasis. Y vamos a hablar de la velocidad de producción celular, fracción de crecimiento y la velocidad de pérdida celular, que va a tener mucho que ver con el grado de diferenciación. Entonces, el modo de crecimiento de las neoplasias básicamente está basado en las células epiteliales sanas y en la membrana basal. ¿Cómo va a viajar entonces estas células neoplásicas para hacer una metástasis a distancia? Tenemos entonces la membrana basal, vienen los factores carcinógenos, alteran una célula de esta basal, hacen la formación primero de una neoplasia benigna. La célula mutada se divide rápidamente que las células normales, entonces esta es la fase de hiperplasia. Después, está favorecida por mutaciones genéticas. Ciertas células de neoplasia benigna van a proliferar más. Entonces, estas células formadas se dividen y presentan un aspecto ya normal. Acá ya vamos a hablar de displasia, carcinoma.
pero acá todavía respeta una línea de la membrana basal, entonces estaríamos hablando de un cáncer in situ, un cáncer que está todavía siendo sostenido por esta membrana basal, pero va a tener en algún momento que ser vencida esta barrera y esta célula cancerosa ya se vuelve invasiva. Entonces, ciertas células cancerosas se van a transformar en invasivas y se desprenden del foco de origen. Estas van a invadir tejidos subyacentes, degradando previamente la membrana basal. Posterior de esto, van a pasar a esta célula cancerosa invasiva, ingresa a la circulación sanguínea o linfática y viaja en el organismo para irse a otro lugar que resulta ser lejano del foco primario, y ahí ya estaríamos hablando de un foco tumoral secundario, hablamos de la metástasis. Dentro de la metástasis vamos a ver ya la neoangiogénesis, que permite la irrigación y crecimiento de esta masa tumoral metastásica ya en el foco secundario. Este es el proceso de la metástasis. Nuevamente vemos cómo de tener una histología adecuada, vemos los cambios, ¿no? Para llegar a un segundo foco metastásico tumoral. Y bien, las neoplasias van a viajar, se llegan a diseminar por 3 vías, que son la vía linfática, generalmente para tumores epiteliales, carcinomas, y viajan por vía hematógena, generalmente en tumores mesenquimales, hablamos de los sarcomas. Ahí está cómo viajan por vía linfática y por vía sanguínea para hacer el foco secundario llamado foco metastásico. Pero obviamente no es la regla, puesto que algunos sarcomas también pueden ir por vía linfática. Y la propagación transcelómica, que es una propagación por siembra de cavidades, generalmente en procesos quirúrgicos, que rompen una membrana, que rompen entonces este límite y hacen una siembra peritoneal del tumor. La reacción desmoplásica, algunos tumores llegan a tener este estroma muy carnoso, muy colagenoso, entonces macroscópicamente y clínicamente este tumor es duro, entonces es un tumor desmoplásico. Dentro de la base molecular del cáncer vamos a hablar de 4 genes reguladores normales, que son los protoncogenes, el gen supresor de tumores, el gen regulador de la apoptosis y el gen regulador de la lesión celular. Lo vamos a nombrar simplemente porque la base molecular del cáncer es realmente amplia. Entonces vamos a decir que los protoncogenes son genes celulares normales que afectan al crecimiento y la diferenciación. Los oncogenes son los que promueven el crecimiento celular autónomo de las células cancerosas, y las oncoproteínas son productos proteicos de los oncogenes. Dentro de los efectos clínicos de pacientes portadores de neoplasia tenemos los efectos adversos locales de los tumores y los efectos adversos sistémicos de la neoplasia, que hablamos ya de un síndrome paraneoplásica con síntomas inespecíficos como pérdida de apetito, fatiga, debilidad, caquexia, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna y síndromes paraneoplásicos. Entonces, realmente el cáncer, por la variación, han visto tantos tipos, tantas clasificaciones, tanta terminología, tenemos que entenderlo. Y es nomás una patología que la vamos a ver en nuestra práctica clínica diaria. Gracias por la atención. Saludos nuevamente.